Esta es la lección número 9 del curso de Mayordomía Bíblica. En esta lección hablaremos acerca de la perspectiva eterna. El famoso D.L. Moody decía: planea tu vida como si fuera a vivir 100 años, pero vívela como si te fueras a morir esta noche. Esta frase nos hace pensar un poco acerca del tiempo, acerca de en qué plazo puedo, por ejemplo, gastar el dinero. Si tengo que planear, algo que hemos dicho en este curso, debo planear a un plazo corto, a 3 meses, a 6 meses, a un año, o tengo que pensar en un plazo más largo. Bueno, la verdad es que nuestra vida podría terminar en cualquier momento. Sin embargo, bueno, no sabemos nosotros cuándo va a ocurrir esto, así es que es entonces una meditación importante. Podríamos nosotros preguntarnos, bueno, ¿la vida es corta o es larga? Veamos lo que dice Marcos 8:36. Dice: ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Bueno, debemos pensar entonces en nuestra vida. ¿Nuestra vida es corta o larga? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice este pasaje: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuánto tengo de ser del mundo. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente en tinieblas anda el hombre, ciertamente en vano se inquieta, junta y no sabe quién lo allegará. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Según este pasaje del Salmo 39, versículos 4 al 7, es bastante claro que nuestra vida, desde la perspectiva bíblica, es corta, ¿verdad? Dice el versículo 5: he aquí diste a mis días término corto. Y nuestra vida realmente es como nada delante de Dios. Así que entonces nosotros tenemos que pensar en que nuestra vida es corta. Sin embargo, eso no significa que necesariamente debemos pensar siempre en el corto plazo. También tenemos que pensar un poco en el largo plazo. Dice: los días de nuestra edad son 70 años. ¿Qué si en los más robustos son 80 años? Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado presto y volamos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Aquí el Salmo 90 nos vuelve a hablar un poco de la extensión de nuestra vida y nos dice que anda entre 70 a 80 años, y la verdad es que en la mayoría de los países en la actualidad la expectativa de vida, estadísticamente está medido, anda entre 70 a 80 años, un poco más o un poco menos de acuerdo con el país, y según si se es hombre o mujer es un poco más o un poco menos, pero anda alrededor de los 80 años. Así es que es bastante certera la palabra de Dios en este sentido. Podemos pensar entonces nosotros en que nuestra vida puede andar alrededor de ese plazo. Decía Charles Spurgeon: el tiempo es corto, la eternidad es larga. Es preciso que vivamos a la luz de la eternidad. Entonces, dado que la palabra de Dios dice que nuestra vida es corta, pero tenemos nosotros la certeza de que si somos salvos vamos a pasar la eternidad con el Señor, entonces tenemos que pensar en algo más allá que nuestro tiempo en este mundo. Porque sabemos esto, veamos qué interesante lo que dice Filipenses 3:20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Quiere decir esto que aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Realmente nuestra ciudadanía no es de aquí, nosotros no pertenecemos a este mundo, sino que solamente estamos de paso. Segunda de Corintios 5:20 dice: somos embajadores en nombre de Cristo. Y si nosotros vemos, el embajador de cualquier nación es un extranjero. El embajador de un país está siempre en el país extranjero, así que entonces nosotros no somos de este mundo. Primera de Pedro 1:17 dice: vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Somos peregrinos, estamos de paso en este mundo. Segunda de Corintios 4:18 nos dice: así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible,
ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Entonces la palabra de Dios nos llama a vivir con la mirada puesta en lo eterno, en eso que es invisible y no vemos. Es muy interesante esta frase de Thomas A. Kempis, autor de un libro que se llama La imitación de Cristo. Permita que las cosas temporales le sirvan para su uso, pero que lo eterno sea el objeto de su deseo. Es una frase bastante profunda que nos hace pensar acerca de los deseos que tenemos nosotros sobre los bienes. A veces nos gusta mucho tener cosas, nos preocupamos mucho por las cosas, por alcanzar. Esta frase no nos dice que eso sea malo en sí mismo, sino que simplemente nos sirvan para un uso. Vamos entonces a enunciar dos principios sobre nuestras posesiones. El primero nos dice que nosotros no nos llevamos nada, y esto lo podemos leer en 1 Timoteo 6:7 y en Job 1:21. Nosotros vinimos sin nada a este mundo y nos vamos a ir sin nada de este mundo. El segundo es que todo esto que está en este mundo va a ser destruido. Eso nos lo dice 2 de Pedro 3, del 10 al 11. Todo este mundo va a ser destruido, va a ser sustituido por algo nuevo. El Señor va a hacer algo nuevo de todo esto. Entonces no tenemos nosotros que aferrarnos a ningún bien material, al dinero ni a ninguna otra cosa, porque nada de eso nos lo vamos a llevar y todo eso va a desaparecer. Vamos a ver esta historia acerca de John D. Rockefeller. Dice, después de que el adinerado John D. Rockefeller murió, se le preguntó a su contador cuánto había dejado el ricachón. El contador, sin mucho pensar, contestó, lo dejó todo. En pocas palabras, quiere decir que no se llevó nada. ¿Verdad? Según Romanos 14, 10 y 12, dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Eso es lo que sí nos llevamos, lo que nosotros hagamos, eso es lo que vamos a darle cuenta al Señor. Entonces, ¿por qué es necesaria una perspectiva de las cosas eternas? ¿No bastará con solo saber que vamos al cielo? Bueno, hay tres cosas que Dios usa para motivarnos en este sentido. Por un lado, hay unas recompensas. La palabra nos dice que vamos a recibir unas recompensas de acuerdo con lo que nosotros hayamos hecho. Lo segundo es el amor. En Lucas 6:35 nos dice que debemos amar a nuestros enemigos, que tenemos que hacer el bien y prestar, sin esperar nada a cambio, y que entonces vamos a obtener un galardón grande y que así seremos entonces hijos del Dios Altísimo, porque Dios es bueno con los ingratos y con los malos, no solamente con los que son buenos. Y lo tercero es el temor. En Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15, leemos que hay un gran trono blanco y que delante de él van a estar todos los muertos, los grandes y los pequeños, y que ahí van a ser abiertos los libros. Entonces, bueno, tenemos nosotros saber que vamos a ser de alguna manera juzgados y que van a abrirse esos libros y que ahí todos los muertos de alguna manera van a rendir cuentas. John Wesley decía, valoro todas las cosas solo por el precio que ellas generan en la eternidad. Tenemos que procurar tener una perspectiva de este tipo, pensar en que todo es valioso desde una perspectiva eterna. O si no aporta nada para la eternidad, entonces su valor para nosotros debería ser muchísimo menor. Dice, si estudiamos y nos preparamos tanto para esta vida, sabiendo que es efímera, ¿por qué invertimos tan poco tiempo para prepararnos para la eternidad? Bueno, esta es una buena reflexión, que tenemos que pensar entonces en que debemos invertir más en nuestra vida eterna. Hebreos 11, 24, 26 nos hace pensar acerca de que nuestras decisiones diarias determinan lo que pasará en nuestro futuro. En ese pasaje se habla acerca de Moisés y por eso ponemos esta imagen de Moisés, donde dice que él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios en vez de gozar de los deleites temporales del pecado, y que él prefirió entonces o valoró más
las riquezas del vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y por eso es que entonces dice que él tenía puesta la mirada en el galardón. Él tenía puesta la mirada en algo eterno y no en algo pasajero, en un deleite efímero. Martín Lutero dijo que en su calendario había dos tipos de días, el día de hoy y aquel día, y que él pensaba solamente en qué hacía hoy y qué hará o qué valor tendrán las cosas con respecto a aquel día en que el Señor vuelva. La forma en que manejamos nuestro dinero, hemos dicho a lo largo de este curso, afecta nuestra relación con el Señor. Hemos dicho que las posesiones compiten con el Señor y que el dinero moldea nuestro carácter y refleja nuestra condición espiritual interna. Y todo esto se ve reflejado en cómo valoramos nosotros o cómo vemos nosotros las cosas desde la perspectiva eterna. Si nosotros no tenemos esa perspectiva eterna, seguramente que las posesiones van a competir más fuerte contra el Señor, que el dinero nos va a afectar más y que el dinero estará moldeándonos más en vez de ser el Señor el que nos moldea. Por lo tanto, le instamos a meditar sobre este tema, buscar los versículos que hemos leído en esta lección, pensarlos a fondo y procurar entonces internalizarlos de manera que estén en su mente y su corazón para que empiecen a moldear su comportamiento cada día. Gracias.